Tenía 27 años cuando bajé del autobús en Tijuana, cargando a mi hijo en un brazo y una maleta que apenas cerraba en el otro. Mi esposo se había ido hacía 6 meses, un descuido con un montacargas, un turno incompleto en la fábrica, y de pronto me convertí en viuda sin un plan de vida y con un niño de 5 años llamado Diego, que se parecía tanto a su padre que no me dejaba dormir por las noches. No hubo comité de bienvenida, solo una habitación alquilada en una casa con otras 4 mujeres, la mayoría de las cuales no se hablaban entre sí. Durante el día limpiaba casas en Polanco, mansiones tan grandes que me perdía buscando el segundo baño. Por las noches, lavaba platos en un restaurante peruano cerca de la avenida Insurgentes. De madrugada, fregaba alfombras de oficinas hasta que mis nudillos sangraban. Apenas veía a Diego, pero cada día guardaba un peso en una caja de lata bajo el colchón y le susurraba una promesa mientras dormía: un día esta no será nuestra vida. Nunca me volví a casar. No porque no me lo pidieran, varios lo hicieron casi siempre, hombres que veían mi silencio como dulzura o mi ética de trabajo como devoción. Pero tomé una decisión desde el principio: el amor no iba a criar a mi hijo, el propósito sí. Escuchaba cuando las mujeres para las que trabajaba olvidaban que estaba en la habitación. Aprendí que el dinero de verdad no se guarda en cuentas de ahorros, se mueve en propiedades y en el momento justo del mercado. Hice preguntas discretas, a veces fingiendo no entender para que siguieran hablando. Aprendí la diferencia entre patrimonio y deuda antes de que pudiera pronunciarlas en español perfecto. 4 años después había ahorrado $22,000. Lo usé para comprar un motel de carretera en Ensenada de Esos, con luces parpadeantes y cortinas con moho. Nadie confiaba en él. Pero yo lo limpié con cloro hasta el último rincón, pinté cada puerta, reemplacé cada grifo oxidado y lo abrí como Casa Esperanza. Nuestra primera clienta fue una pareja de Guadalajara que se quedó porque todo lo demás estaba reservado. Dejaron una reseña de 5 estrellas. Los huéspedes llegaron de a poco y luego en tropel. Desde ese motel crecí. Reinvertí todo, nunca compré zapatos nuevos, nunca tomé vacaciones. Para cuando Diego entró a la secundaria tenía 3 propiedades. Para cuando se graduó de la universidad tenía 5. Todas pequeñas, todas rentables, todas manejadas por mujeres como yo, madres inmigrantes luchadoras de turnos nocturnos. La gente me llamó un ejemplo de éxito. No veían los callos en mis manos. No veían las revisiones de cuentas a las 3 de la mañana, las noches que dormí en almacenes cuando las reservaciones estaban al tope. Pero Diego sí lo veía. O al menos eso creía. Solía decir: algún día lo manejaremos juntos, mamá. Y me aferré a esa frase como si fuera un evangelio. Construí mi mundo alrededor de ella, alrededor de él. Cuando volvió de la universidad, pensé que por fin había llegado el momento. Diego siempre tuvo algo en los ojos que no reconocía en otros niños: una calma, un hambre, como si entendiera que el mundo no le debía nada y que tendría que ganarse cada centímetro. Leía desde pequeño, hacía preguntas que no siempre sabía responder y memorizaba libros enteros en una sola noche. Sus maestros lo llamaban talentoso. Yo lo llamaba mío. Cuando entró a la secundaria, ya había decidido que sería ingeniero. No de los que construyen puentes, aclaró una noche mientras comíamos arroz con frijoles en la oficina del motel. De los que construyen sistemas, sistemas de negocios. No sabía qué significaba eso, pero sonaba grande. Más grande que cualquier cosa que yo pudiera enseñarle. Se graduó como el mejor de su clase. Usé el mismo vestido negro que llevaba a todos los eventos importantes y me senté en primera fila conteniendo lágrimas mientras daba un discurso que hizo que desconocidos aplaudieran como si lo conocieran de toda la vida. Mi madre construyó un negocio de la nada, dijo. Me dio todo sin pedir nada a cambio. Este diploma también es suyo. No recuerdo mucho después de eso, solo el latido de mi propio corazón. Diego recibió una beca completa para la Universidad de Guadalajara, un lugar del que nunca había oído, pero que todos parecían conocer.
El resto de los gastos, los vuelos, el alojamiento fuera del campus, los libros que costaban más que el alquiler de un mes, los cubrí sin hacer ruido. Vendí una de nuestras camionetas de servicio. Refinancié una de las propiedades más pequeñas. Le dije que no se preocupara. Él nunca preguntó de dónde venía el dinero. No esperaba que lo hiciera. Me llamaba cada semana durante sus primeros semestres. Me hablaba de profesores que lo hacían pensar diferente de compañeros que ya habían fundado sus propias empresas. Algún día manejaremos los moteles juntos, mamá decía siempre. Y yo le creía. Cada palabra. Así que cuando el contador me sugirió reestructurar la propiedad para ventajas fiscales, puse el nombre de Diego junto al mío en los 5 títulos. Se sentía correcto. Había crecido doblando toallas conmigo los fines de semana, memorizando sistemas de reservaciones antes de álgebra. Esos moteles no eran solo míos, eran su herencia. En su último año, lo invitaron a hablar en una conferencia regional sobre tecnología hotelera. Voy a presentar ideas para agilizar los registros, me dijo con los ojos brillando. Si funciona, podríamos probarlo en Casa Marisol. Horneé sus empanadas favoritas y las llevé a su suite en un hotel del centro la noche anterior. Apenas levantó la vista de su computadora. Cuando llegó la graduación, le compré un traje a medida y reservé la azotea de uno de nuestros moteles para la fiesta posterior. Esa noche, mientras lo veía reír con amigos de mundos que yo nunca había pisado, me di cuenta de algo que no estaba lista para admitir. Diego ya no era solo mi niño. Se estaba convirtiendo en el hombre de alguien más. Y cuando me presentó a Valeria Montes el mes siguiente, supe que el cambio ya había comenzado. Entró con un abrigo color crema, que sabía que costaba más que mi coche. Sus tacones resonaban contra el piso como si fueran signos de puntuación, y su sonrisa era perfectamente calculada lo suficiente para parecer cortés, pero no cálida. La voz de Diego sonó demasiado alta cuando dijo: «Mamá, esta es Valeria». Me dio un beso rápido en la mejilla, casi como un trámite, y se hizo a un lado para que ella extendiera la mano. Su agarre era suave, pero distante como si hubiera pasado la vida evitando los callos. «Un placer conocerte, señora Salazar», dijo, pronunciando cada palabra con cuidado, como hacen las personas que no están acostumbradas a hablar con alguien como yo. «Llámame Celestina», respondí sonriendo. «Señora Salazar era mi esposo». «Oh», dijo, deteniéndose justo lo suficiente para que el momento se sintiera incómodo. «Claro. Diego me contó que has tenido un camino interesante, limpiando casas, manejando moteles. Debe haber sido una experiencia que forja carácter». Diego soltó una risa nerviosa. «Valeria solo quiere decir que admira tu esfuerzo». No le di importancia. Había sobrevivido a cosas peores que un desprecio disfrazado. Pero la observé mientras miraba la habitación, las fotos de Diego con su uniforme de primaria, las decoraciones modestas que había recolectado de mercados de segunda mano y ventas de excedentes de hoteles. Su mirada era clínica, no cruel pero fría. Le ofrecí café. Lo rechazó. Se quedaron 1 hora. Habló de crecer en un rancho en Querétaro, de un internado en Suiza, de su interés en consultoría filantrópica. Preguntó si alguna vez había considerado cambiar la imagen de los moteles por una más moderna. Diego la miraba orgulloso, enamorado. Cuando se fueron, él me dio otro beso más breve esta vez y prometió que volverían a cenar la siguiente semana. No lo hicieron. En los meses siguientes, Diego comenzó a cambiar de formas que no podía describir. Empezó a usar trajes para desayunar en domingo. Corrigió mi pronunciación de etiquetas de vino francés. Cuando le pedí que pasara por Casa Esperanza para revisar un plan de remodelación, dijo que estaba muy ocupado. «Valeria y yo tenemos un fin de semana en Valle de Guadalupe», dijo casi como disculpándose, «pero revisaré el reporte después». Ella vino una vez más. Trajo una botella de algo que no podía pronunciar y no la abrió. «Para tu colección», dijo, dejándola en mi mostrador como si perteneciera a otro lugar. Nunca preguntó por mi trabajo. No preguntó por Diego de niño.
Preguntó si habíamos considerado instalar cerraduras digitales en todas las propiedades. Más tarde, cuando mencioné su frialdad, a Diego suspiró. No está acostumbrada a este tipo de ambiente. Dale tiempo. El tiempo no cambió nada. Diego dejó de invitarme a eventos públicos. Cuando pregunté por qué no me habían invitado a la cena de inversionistas que organizó en la propiedad de La Paz, dijo: «¿Sabes cómo es Valeria? Se pone incómoda cuando hay demasiada gente que no conoce. Demasiada gente. Ahora yo era demasiada gente». Empezó a referirse a los moteles como activos más que como hogares. Insistió en cambios que no entendía. Hay que evolucionar, mamá. Construiste algo hermoso, pero el mercado ahora es diferente. Me encontré asintiendo en reuniones tomando notas en las que no creía. Ya no pedía manejar las cosas juntos. Me pedía que me apartara. La última vez que vino Valeria, entró directo a la cocina y le dijo a una de mis cocineras que el emplatado estaba mal. No me miró al decirlo. Diego no dijo nada. Y cuando anunciaron su compromiso esa noche ya sabía qué tipo de boda sería. La boda estaba programada para finales de primavera en La Estrella, el más lujoso de mis moteles. Me tomó 10 años y un ejército de contratistas transformar ese cascarón roto en la joya de mi corona. Pisos de mármol, candelabros de cristal. Una terraza con vista a la bahía fue donde organicé mi primera gala importante, donde Diego dio su discurso de pasantía a los 18 y donde siempre imaginé verlo casarse. Me imaginaba en primera fila, con un vestido azul marino tomando su brazo, mientras caminaba al altar escuchando a alguien susurrar: «Esa es su madre. Ella construyó todo esto». 2 semanas antes de la ceremonia, Valeria llamó para revisar logística. Fue amable de esa manera que hace que te duelan los dientes. Educada, pulida, indiferente. Celestina quería preguntarte si estarías dispuesta a ayudar a coordinar al personal el día de la boda. Dijo con un tono ligero, como si hablara del menú. Solo para asegurarte de que todo fluya bien. Nadie conoce el lugar como tú. Parpadeé. ¿Quieres que supervise a mis propios empleados en mi motel? Durante la boda de mi hijo rió como si hubiera hecho un chiste. Significaría muchísimo para nosotros. Es solo que algunos de nuestros invitados donadores, colegas de la firma de mi padre, están acostumbrados a cierto nivel de coordinación. Y tú eres tan buena con los detalles. Le dije que lo pensaría, aunque ya sabía que no diría que sí. Pero cuando se lo mencioné a Diego, esa noche no dudó. Valeria solo está nerviosa, dijo. ¿Sabes cómo es? Sé cómo me trata. Suspiró. Mamá, este es nuestro día. Puedes no hacerlo más difícil de lo que ya es. La mañana de la boda, llegué temprano con mi vestido hecho a medida de seda, con cintura ajustada y escote discreto. Me peiné, me maquillé con sutileza, pero con elegancia. Quería parecer alguien que pertenecía. Revisé el catering, las flores, la iluminación. Todo brillaba. Cada mantel estaba planchado, cada plato alineado. Me quedé en el pasillo fuera de la suite nupcial esperando ver a mi hijo. Mónica, la coordinadora de la boda, se acercó. Señora Salazar, dijo con una tabla en la mano. Valentina, quiero decir Valeria, pidió que supervises el servicio durante la ceremonia. Solo quiere asegurarse de que el tiempo sea exacto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quiere que me pierda la ceremonia? Es solo por el ritmo, dijo. Dijo que es la mejor manera en que puedes ayudar. Miré a Diego cuando salió de la suite de los padrinos ajustándose la corbata. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de desviarse. ¿De verdad vas a dejar que haga esto?, le pregunté. Parecía cansado. Algunos de su familia no entienden nuestro pasado. Es más fácil así. Por favor, mamá. Es algo pequeño. Asentí lentamente. Algo pequeño. Fui a la cocina, me puse un delantal sobre el vestido y comencé a dirigir bandejas. Cuando la música empezó, me quedé junto a la ventana de servicio y escuché a mi hijo casarse con una mujer que no podía mirarme a los ojos.
Durante la hora del cóctel, llevé canapés entre la multitud. Una mujer me llamó con un movimiento de la mano y dijo que su copa de vino estaba vacía. Un hombre en smoking chasqueó los dedos cuando quiso más camarones. Un invitado me entregó una servilleta y me pidió que limpiara un derrame. Nadie me reconoció. O peor, lo hicieron y fingieron que no. Era invisible. Igual que cuando limpiaba casas sin nombres en los buzones. Pero esta vez era mi motel. Mi piso. Mi hijo. Cuando Diego finalmente me encontró en la sala de preparación, estaba enjuagando copas. Tocó mi hombro suavemente. ¿Estás bien? Me giré hacia él con las manos húmedas, los ojos secos. Claro, dije. Todo está saliendo perfecto. Intentó decir algo más, pero yo ya me estaba yendo. No había nada más que explicar. Esa noche me quedé mucho después de que los invitados se fueron. Me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y me senté sola en mi oficina con las luces apagadas. Pensé en cada turno, cada peso, cada comida olvidada. Y luego tomé el teléfono y llamé a Arturo Méndez. No dormí esa noche. Me senté en la misma silla de cuero, donde Diego se acurrucaba de niño mientras conciliaba los libros, donde dibujaba logotipos de moteles con crayones en papel de borrador, donde soñábamos en voz alta sobre nuestro futuro. Pero en algún momento ese sueño dejó de pertenecernos a los dos. Miré la foto enmarcada de nosotros en el día de apertura de Casa Marisol. Él tenía 16 años sosteniendo las tijeras ceremoniales sonriendo. Yo estaba detrás con las manos en sus hombros anclándolo. O eso creía. A las 6:03 de la mañana llamé a Arturo. Celestina respondió con voz somnolienta pero alerta. «¿Todo está bien?», no dije. «Pero lo estará». «¿Podemos vernos esta mañana?», carraspeó. «Claro, a las 8, en mi oficina». Para cuando llegué ya estaba segura. Arturo no preguntó por qué parecía que no había dormido. Había sido mi abogado durante 17 años desde la compra de mi primer motel, cada expansión, cada disputa de zonificación, cada préstamo silencioso que firmé por Diego. Se sentó frente a mí en su oficina llena de libros y abrió una libreta. «Dime», dijo. «Quiero cambiar mi testamento. Completamente». Su pluma se detuvo en el aire. ¿Hasta qué punto? Hasta la raíz, dije. Diego recibirá solo su parte legal, el mínimo. Todo lo demás, cada propiedad, cada cuenta, cada participación en el negocio, irá a una fundación. ¿Estás segura de ir tan lejos?, preguntó con voz calmada. Una vez firmado, la estructura es vinculante. No lo hago por enojo, dije. Lo hago por claridad. Construí este imperio para mi hijo. Pero él no ve su valor. No porque sea pequeño, sino porque viene de mí. Arturo dejó la pluma. ¿Qué tipo de fundación? Una que ayude a mujeres como yo. Madres solteras, inmigrantes, trabajadoras que no tienen días libres. Quiero que tengan un camino, un fondo, una mano que no venga con vergüenza. Asintió lentamente con comprensión en el rostro. Y los moteles seguirán operando. Las ganancias irán a los programas de la fundación. Préstamos para pequeños negocios. Becas para educación. Capacitación laboral. Quiero un consejo liderado por mujeres que han construido algo de la nada. Pasamos horas redactando. Él guió el lenguaje, pero las decisiones eran mías. La Fundación de Mujeres Salazar. 5 propiedades reestructuradas en un fideicomiso. Autoridad operativa transferida a un consejo sin fines de lucro. El nombre de Diego eliminado de cada cláusula de sucesión, excepto por el 5% que la ley exigía. Cuando firmé el documento final, Arturo lo guardó en una carpeta y me miró por un largo momento. «Estás tranquila», dijo. Nunca he estado más clara. Salí y dejé que el sol de la mañana me diera en la cara. Por primera vez en años me sentí libre, no porque le hubiera quitado algo a Diego, sino porque finalmente me había dado permiso para dejar de darle todo. Para el fin de la semana, la fundación tenía una cuenta, una oficina en el 2º piso de Casa Esperanza y una lista corta de candidatas para su primer consejo.
Diego irrumpió en mi oficina 3 días después, con la corbata torcida, los ojos rojos, como si no hubiera dormido desde la boda. No tocó. Entró de golpe con una carpeta en la mano agitándola como una bandera de traición. «¿Pensaste que no me enteraría?», espetó. «El testamento, la fundación, lo reescribiste todo. Ya no estoy en los documentos de sucesión». No levanté la vista del libro contable que revisaba. «Sigues en los documentos», dije. «Solo no como esperabas». Dejó caer la carpeta en mi escritorio. «¿5%? ¿Me dejaste 5%? He trabajado en estos moteles desde que era adolescente». Cerré el libro y lo miré a los ojos. «Y yo trabajé en casas de otros antes de eso. Fregué baños para comprar tus libros de texto. ¿Crees que el 5% es un insulto? ¿Es un regalo?» «Soy tu hijo», dijo con la voz quebrada. «No puedes hacer esto». «Y yo fui tu madre», dije con calma. «El día que dejaron que me mandaran a la cocina en mi propio motel, el día que me viste servir tragos mientras estabas sonriendo bajo candelabros, que yo pagué ese día, dejaste de ser mi hijo en algo más que el nombre». Se estremeció, pero no habló. «Dejaste que me borraran», continué. «Y ahora vienes a reclamar lo que te quedaste callado mientras lo irrespetaban». Se pasó una mano por el cabello, con el orgullo desmoronándose. «Valeria insistió en eso. No quería que estuvieras en la cocina, solo no quería pelear. Pensé que era más fácil». «¿Más fácil para quién?», pregunté. «No solo lo permitiste, Diego, lo aceptaste. Y ahora estás aquí pidiendo, ¿qué? Perdón, acceso». Se dejó caer en la silla frente a mí de pronto pequeño. Pensé que todo era para mí. No dije. Todo era para el niño que creía en mí, el que decía que lo manejaríamos juntos. No sé a dónde se fue. Miró al suelo. Me levanté. El respeto no se hereda, Diego, se demuestra. No discutió, solo se quedó ahí en silencio, mientras pasaba a su lado y me dirigía a la sala de juntas, donde el primer equipo de directoras de la fundación me esperaba. 6 meses después, me senté a la cabeza de una mesa que alguna vez imaginé que Diego heredaría. En cambio, pertenecía a mujeres que me recordaban a quien solía ser cansadas, decididas, subestimadas. Hablaban con convicción nerviosa, presentando sus negocios como si fueran salvavidas. Una panadería que operaba desde un garaje, un servicio de limpieza creado por 2 hermanas, una camioneta de costura móvil. Una mujer, Marisol, se detuvo a mitad de una frase y se cubrió el rostro con las manos. «Nunca nadie ha creído en mí antes», susurró. Me acerqué por encima de la mesa y toqué su muñeca. «No necesitas que todos lo hagan. Solo una persona que entienda lo que cuesta seguir adelante». Esa tarde una solicitud de empleo llegó a mi escritorio. El nombre de Diego en la parte superior, su currículum impecable, su carta de presentación disculpándose pero mesurada pedía un puesto en el equipo de operaciones de la fundación. La leí 2 veces. Luego lo llamé para una entrevista. Hablamos como 2 profesionales. Le ofrecí una pasantía. Salario mínimo, sin título, sin promesas. Aceptó. Ahora archiva reportes, sigue a las directoras y escucha más de lo que habla. No sé si está listo para reconstruir lo que rompió, pero por primera vez en mucho tiempo está empezando donde debía, desde abajo.